Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo esta noche, esta tarde, esta mañana, dependiendo de que lo esté escuchando o viendo esto. Estos Negocios del Alma es un programa que estamos lanzando hace ya casi 2 años. Si no me equivoco, el próximo mes cumplimos 2 años de estar al aire. Vamos a través de wearlatinosradio.com, que es una radio hispana web aquí en el Valle del Lago Salado, pero obviamente se puede transmitir en cualquier parte del mundo, ¿no? Tratamos de hablar de negocios en diferentes facetas. Nos enfocamos mucho en negocios que están o por arrancar o que recién están arrancando y que están como, ¿cómo se puede decir? Como en esa faceta de despegue, de planeación, de muchas cosas que todavía no están en un punto en que está funcionando todo óptimo, ¿no? Entonces hablamos mucho de esos temas como cosas que están pasando como parte del arranque, ¿no? Déjame, voy a hacer unos ajustes aquí porque no me gustó alguna cosa que vi acá, así que lo voy a cambiar. Voy a arreglar un poquito esto, lo voy a subir la toma de la computadora, de la cámara, así que vamos a ver cómo nos queda aquí. Y bueno, ojalá se vea mejor, ¿ok? Bueno, pues la intención realmente es poder aportar un poco, es algo que siempre yo lo menciono en los capítulos que hablo, siempre lo menciono, toco diferentes temas, si es la primera vez que me estás escuchando, toco diferentes temas, todos relacionados a negocios. Yo soy una persona que se dedica a negocios de restaurantes principalmente, de comida en general. Sí, hacemos todo tipo de servicios para las compañías que se dedican a los alimentos. Tenemos diferentes servicios, tenemos diferentes cosas, pero este espacio lo utilizo para poder compartir lo poco o mucho que sabemos para que la gente se aviente. Una de las metas que tengo yo a nivel personal como Omar Domínguez es poder hacer que nuestra comunidad hispana sea una comunidad unida, que siga siendo emprendedora porque es muy emprendedora, pero que a la vez sea como se prepare más. Sí quiero aportar para que la gente se prepare más para poder hacer los emprendimientos más eficientes y más efectivos. ¿Ok? Bueno, este capítulo de hoy lo denominamos como equipos poderosos. ¿Cómo hacer equipos poderosos? ¿No? Una de las claves dentro de los negocios es poder tener eh, que no todo dependa de la persona, ¿no? No todo debe depender del dueño. Por ejemplo, yo sé que al principio, cuando uno recién inicia, pues uno tiene básicamente todas las actividades asignadas, ¿no? Promover, producir, vender, hacer las compras, todo relacionado, porque uno se vuelve como one man show, ¿no? Para el negocio, se vuelve una persona que hace todas las actividades del negocio y de esa forma uno empieza a crecer y bueno, de repente ya hay para poder tener una persona que nos apoye en cierta área y es importante cuando llegamos a ese punto que sepamos bien qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las partes que tenemos que cuidar sin predeterminar qué áreas son las primeras que hay que cubrir. Eso depende de cada negocio, pero sí hay puntos importantes que se deben de analizar porque muchas veces cometemos errores como dueños, cometemos errores que a lo mejor si lo podemos ver desde ahorita, nos lo evitamos, ¿no? Entonces es un buen paro. Una de las principales cosas que tienes que ver cuando llegas al punto en el que necesitas crear tu equipo es cuál es el perfil que necesito, qué tipo de persona es, en qué área necesito que sea experto. Muchas veces nos vamos con contratar a la persona que tenga más experiencia. Buscas entre pones tus anuncios, haces lo que tengas que hacer, buscas compañías que te hagan el staffing y buscas una persona con mucha experiencia que venga y que tenga muchos años en la industria y que bla, bla, bla. No necesariamente eso es lo mejor que puedes hacer, ¿sí? Y te voy a explicar por qué. Muchas veces yo lo viví a nivel personal en diferentes oportunidades de manejando diferentes negocios. Lo que yo viví fue que traía yo a alguien con un perfil muy alto, ¿no? Con un perfil de mucha experiencia, un currículum muy bueno,
Y sí me servía hasta cierto punto porque, bueno, ya tenía cierto camino recorrido, ya había cosas que no tenía yo que explicarle de ceros, ¿no? Esa parte es importante. Pero muchas veces, por lo mismo de que ya tienen mucho tiempo, tienen muchos hábitos que no necesariamente nos sirven a nosotros como compañía, ¿sí? El ejemplo más claro que yo puedo mencionar es, en algún momento yo manejé Chronic Tacos aquí en Utah, hace 6 años más o menos, y contraté a una persona que nos habían recomendado y la verdad que la entrevista fue bastante bien, funcionó todo muy bien. Cuando empezamos a trabajar, él hacía las cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, él hacía la forma y son a lo mejor cosas simples, pero recordemos que cada negocio está tratando de darle un punto, su toque personal a los productos. No importa que todos vendamos burritos o tacos, cada quien está tratando de hacer algo de manera diferente para distinguirse de los demás, ¿no? Entonces Chronic Tacos tenía una manera particular de hacer sus burritos y esta persona les hacía como los hacían en sus dos trabajos anteriores, ¿no? Entonces cuando yo platicaba con él, le decía, ¿sabes qué? Tienes buena actitud, tienes facilidad para hablar con la gente. El concepto de Chronic Tacos en ese momento era como tipo cafetería. Uno llegaba, hablaba con el expo lead y empezaba, caminaba toda la línea y iba pidiendo su comida, ordenando su comida, ¿no? Él tenía habilidad para hacer eso, a pesar de que no era un cocinero que estuviera habituado a eso, pero tenía la habilidad para hacerlo, tenía la facilidad, un muchacho, y me costó mucho trabajo que empezara a hacer las cosas como yo las necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía muchos hábitos arraigados, ¿no? Lo poníamos, por ejemplo, a hacer a veces pico de gallo, cosas que en todos lados hacemos, pero cada quien lo busca hacer de diferente forma. Y lo hacía, incluso sabía diferente, sabía más parecido al del, al del otro trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de contratar no necesariamente significa que tienes que traer a la persona más experimentada que conozcas o al que tengas acceso, ¿no? En mi caso, muchas veces me gustaba más traer una persona que no tuviera nada de experiencia o que tuviera poca experiencia y yo hacerlo a mi forma, moldearlo a mi forma. Tratar de que esta persona hiciera justamente las cosas como yo las necesitaba. Y la verdad que a veces utilizando esa forma, esa fórmula, a mí me venía muy bien, porque lograba hacer que la gente hiciera solamente lo que yo necesitaba que hicieran, lo cual a veces es difícil de conseguir. A veces es difícil que la gente haga exactamente las cosas como uno las necesita, ¿no? Pero bueno, ahí es donde uno como dueño o como operador, ya sea manager o dueño, como la posición que sea, tiene uno que tener el colmillo para saber cómo vamos a hacer para que a esta persona le podamos sacar lo mejor que tiene, nos pueda dar lo mejor que tiene, y eso como resultado nos dé que podamos crecer, ¿no? Hay una cosa también que es bien importante cuando tienes cuando estás en el momento en que tienes que ya construir tus equipos, que ya llegaste a un punto en el que ya el equipo ya creció, ya está grande, ya es fuerte, ya bla, 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 bla. No puede ser que el eje de todo lo que está pasando en tu negocio seas tú. Como dueño o como manager, tenemos la responsabilidad de adaptarnos a cada persona y buscar la manera de poder sacar lo mejor de cada persona individualmente. Esto es, mi equipo no tiene que adaptarse a como yo hago las cosas. Es al revés. A mí siempre me funciona al revés. Y un ejemplo que yo manejaba, y hace poquito lo manejaba, lo platicaba con una persona. Yo en algún momento, yo siempre he tenido mucha facilidad para llevarme bien con todo mi equipo, ¿no? Y yo tenía en un restaurante, tenía dos preparadores. Por ejemplo, uno era una señora muy educada, de muy buenos hábitos y hasta cierto punto religiosa, muy, muy dedicada a su trabajo, ¿no? El otro preparador también era muy bueno. Él era un muchacho que era mucho relajo y siempre cantando y a los gritos y eran muy diferentes uno de otro. Entonces, yo sabía que si yo me aproximaba y necesitaba algo, yo me aproximaba a la señora y le hablaba de cierta forma, ella iba a responder a la perfección a mi forma de hablar con ella. Sin embargo, esa misma forma no me servía para hablar con el otro muchacho. El otro muchacho yo tenía que hablarle de una forma totalmente diferente para que me diera resultados. Y eso es uno de los ejemplos más claros que tengo yo de que
uno como operador o como dueño, como manager, tiene que adaptarse y encontrar la forma en que uno puede sacar lo mejor de cada parte de su equipo. Yo me podía acercar a la señora y decirle de manera muy educada, señora, necesito esto, 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 y lo necesitamos en 20 minutos. Pero si de esa misma forma yo me acercaba al otro muchacho, yo sabía que ni me iba a hacer caso y iba a todo terminar siendo un caos. Entonces yo tenía que llegar y hablarle de otra forma. Oye, tú, a ver, ven, necesito esto, esto y esto y esto. Y era su forma de poder entender las cosas. Ese fue el mejor mecanismo que encontramos los dos para comunicarnos. Y él de igual forma, cuando venía conmigo, él tenía su propia forma de dirigirse a mí, siempre de buena forma. Era un tipo bastante decente también, nada más que su forma de manejarse era diferente, muy diferente al de la otra persona. Entonces yo tenía que encontrarle su forma a cada uno. Y así puedo mencionarles ejemplos de cada parte del equipo, los equipos que he manejado, ¿no? En algún momento me tocó también un muchacho que le gustaba mucho la música y platicaba mucho sobre los temas de los ochentas. Entonces yo sabía que si yo llegaba a ese punto y tocábamos esos temas, a pesar que era un tema fuera de trabajo, eso hacía que todo fluyera muy bien porque yo sabía que era algo que a él le interesaba y platicamos bien en esos temas, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera pausa por ahora. En un segundito regresamos. No se vayan, seguimos aquí. Quédense, ¿ok? Volvemos. Vamos a ver cómo sale este experimento de la cámara hoy. La verdad que no es lo mío, pero bueno, quiero progresar, quiero llevar esto a otro nivel. Estoy adaptando acá, estamos en proceso, vamos a poner una pared especial para que mejore el audio. Tengo unas luces ya que recién adquirimos. Así que bueno, si todo sale bien, vamos a poder hacer un podcast de mayor calidad muy pronto, ¿ok? Bueno, vamos a seguir entonces y vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar de nuevo aquí conmigo en Negocios del Alma. Estamos platicando sobre, el tema de hoy es hacer equipos poderosos, hacer equipos que te ayuden a crecer. Ya platicamos sobre que no necesariamente tenemos que traer a la gente que más experiencia tiene. En este momento, la situación que estamos atravesando después de la pandemia y toda esta situación nos ha llevado a que no hay suficiente personal. Y me estoy refiriendo a cualquier tipo de negocio, no solamente a restaurantes, me refiero a cualquier tipo de negocio, no hay suficiente personal. Entonces, hemos llegado a un punto en el que estamos contratando personal sin experiencia, estamos contratando personal muy joven en algunas posiciones y eso conlleva que tenemos que hacer diferentes estrategias para poder capacitarlos, ¿no? Una de las cosas que a mí me sirvió, y eso lo aprendí y me parece que lo conté ya en alguno de los audios que hemos grabado antes, algo que me sirvió mucho, yo aprendí de un señor que me dijo que no contrates al que tenga más experiencia, contrata a una persona que tú consideres dentro de la entrevista una buena persona y que lo que él me dijo realmente era una persona que tú invitarías a cenar a tu casa. La verdad que yo soy muy poco sociable, no invito a nadie a cenar a mi casa, pero entendí el punto de que una buena persona es a lo que él se refería. Entonces lo hice, empecé a contratar personas con ese perfil que él me manejaba, que él me mencionó. Y yo me di cuenta cómo el equipo empezó a crecer. Yo tengo muchos años de contratar personal, es parte de lo que hacemos también en Spicy Consulting, entonces yo siempre estoy contratando gente y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo que yo busco cuando hablo con la gente es alcanzar a ver la actitud que tienen, ¿sí? Me ha tocado hablar con gente que me mandan su currículum y es un currículum impresionante con experiencia en hoteles, en restaurantes, en clubes de golf, no sé, balnearios, en donde quieran, ¿no? Sin embargo, al hablar con ellos la actitud no es la adecuada. Entonces ahí empezamos a tener un poco de conflicto, ¿no? Empezamos a ver yo empiezo a ver que no puedo insertar en un equipo que ya funciona una pieza que tiene una dificultad para adaptarse a un grupo, ¿no? Que es una individualidad muy grande y le cuesta trabajo insertarse al grupo. Cuando yo se los digo y le pregunto qué tan hábil eres para poder integrarte a los equipos, me ha tocado gente que me dice, no, el equipo tendría que adaptarse a mí porque yo soy un chef muy experimentado y bueno, ahí te das cuenta que no es la persona que necesitas, ¿no? Sin embargo, eh,
sí me ha pasado contratar gente con esa actitud. Empiezan mal, pero empiezan a ver cómo pueden funcionar las cosas y funcionan. O sea, sacan adelante los proyectos. No necesariamente la actitud que tienen inicialmente es la actitud que van a mantener, ¿no? Pero sí hemos tenido experiencias. Por ejemplo, una vez llegó un muchacho y le dije que si me podía llenar una aplicación. La verdad es que en este momento no hago mucho de lo de que me llenen una aplicación. Yo hago una entrevista mucho más ágil, pero en aquel momento esta compañía me pedía que tuviéramos un archivo de todas las personas que aplicaron. Hoy yo lo entiendo que es totalmente inútil tener un archivo así, pero bueno, ellos me lo exigían y yo lo hacía, ¿no? Y entonces hablé con la persona, tuvimos una conversación bastante buena, porque trato yo de alcanzar a ver lo que son como persona antes de llegar al punto en que yo vea su currículum, ¿no? Ya había visto el currículum de él y me dijo, ¿me vas a dar el trabajo o no? Y dije, bueno, necesito que me des una aplicación. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo para X compañía y esa compañía no existe si no estoy yo. Te lo digo para que te des cuenta el tamaño de persona, de profesional que tienes delante de ti. Me dijo a mí, ¿no? Y yo entiendo esa parte y te lo respeto, pero necesito una aplicación. O sea, cada vez que entramos en este proceso de entrevista, necesito una aplicación de la persona que entrevisté por procedimiento de mi compañía, ¿no? Y me dijo, no, ¿sabes qué? Una persona con mi nivel no llena aplicaciones. Y bueno, no tengo forma de contratarte si no me llenas una aplicación. Y bueno, no lo contraté, se fue. Pero lo que voy es que muchas veces en esa entrevista es donde te puedes dar cuenta que a pesar de tener un currículum impresionante, de tener una hoja de vida, como se dice en muchos países también de América Latina, impresionante, su perfil no era el adecuado para insertarlo en un equipo que estaba teniendo problemas y que necesitaba a alguien más que llegara a colaborar en lugar de llegar a alguien que llegara solamente a dirigir o a mandar, ¿no? Muchas veces como equipos, también los equipos prefieren gente que llegue y los lidere desde el ejemplo. No solamente que llegue de todo esto, todo esto. Cada quien tiene su forma de trabajar. Eso es una realidad también. Sin embargo, muchos prefieren un líder, un jefe, un manager, un supervisor, como le llamen, que se ponga en los zapatos de uno y trabaje con uno. ¿Sí? Que no venga y te digas esto y esto y esto y que esta persona no lo sabe hacer o nunca lo ha hecho, ¿no? Son puntitos que hacen que te ganes el respeto de tu equipo y al ganarte el respeto de tu equipo, pues bueno, hace que el equipo vea que es parte del equipo, ¿no? Que el equipo mismo ve que esta persona, aunque sea el jefe o como se le llame, es parte del equipo, ¿no? Eso es súper importante. Otra cosa que vale mucho la pena charlar es, contrata gente que complemente lo que tú haces. Supongamos que tú eres de y necesitas una persona que te ayude en ciertas áreas, trata de traerla, pero que además sea una persona que complemente tu actividad, que haga cosas que tú no sabes o cosas en las que tú no eres tan hábil, ¿no? Eh, Suena muy obvio, pero no saben la cantidad de veces que pasa que no sucede eso, ¿sí? No necesariamente tienes que traer a las personas para enseñarles todo, sino para entrenarlas y muchas veces para aprender de ellas. Muchas veces para aprender de ellas. Es importante que las personas que tú traigas a bordo de tu equipo sean personas que pueden aportar de diferente forma. ¿Sí? No solamente que vengan a hacer un trabajo o que vengan a hacer una labor sumamente específica y que no te permita a ti aprender o a tu equipo aprender de esta persona. Ok, es súper importante. Otra cosa que es importante también es que cada persona, y eso lo vamos a tocar porque es un punto bastante vasto lo que vamos a mencionar ahorita, es un error que cometemos cuando contratamos personal muchas veces que, ok, tú vas a estar en tal posición, tú eres línea 2 o tú eres línea fría o, ok, ¿sabe esa persona exactamente lo que abarca hacer de esa posición? Es un tema muy vasto, pero vamos a empezar a tocarlo en este corte. Lo importante acá es que esta persona sepa desde el día uno lo que son sus responsabilidades. Y en este momento es muy importante que lo sepan incluso por escrito, ¿ok? Porque es
es la mejor forma que desde el primer momento sepa todo lo que abarcan sus responsabilidades, ¿sí? Al mismo tiempo, algo que yo recomiendo mucho a toda la gente que entrevisto para contrataciones y a todos mis clientes que hacen una entrevista en su restaurante es pon una fecha, en esa primera entrevista, establece una fecha en la cual nos vamos a volver a sentar para ver cómo has desempeñado tu trabajo, para ver si podemos manejar un aumento, ¿ok? Y ese punto es muy clave porque desde el día uno la gente sabe que si hacen su trabajo bien para tal fecha, va a haber una evaluación y puede haber un aumento, lo cual es algo que obviamente a todo el mundo nos interesa, ¿no? Ese es uno de los puntos que son muy delicados. Una de las cosas que tenemos que ver cuando contratas personal es que la persona que venga a trabajar contigo no es tu enemigo. No tienes que buscar la forma de cómo hacer para cortarle horas y no pagarle tal cosa y te pasaste en el break y realmente si hacemos que estas personas se sientan parte del proyecto, parte de la meta, parte de todo lo que estamos haciendo, van a trabajar de la mejor manera que puedan. Si van a traer lo mejor de ellos, van a aportar lo más que puedan. Acá lo importante es, una clave que es importante es ser muy honesto con la gente de tu equipo y preocuparte sinceramente por ellos. ¿Sí? Hay cosas que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cada persona, cada miembro de nuestro equipo que trabaja con nosotros es una persona que atrás de ese trabajo que hace con nosotros tiene una vida, esposo o esposa, hijos, familia en general, ¿no? Tiene muchas situaciones que viven y es importante que de alguna forma sepamos qué es lo que los lleva, qué es lo que los motiva, qué es lo que los guía, porque una de las cosas importantes es que mientras más uno sepa de ellos, y esto no lo digo desde una perspectiva de chisme, de una mala forma, sino mientras más sepa uno de ellos, más habilidad vas a tener para poder, de una manera honesta, aproximarte a ellos y ayudarles, ¿sí? Cuando ellos se dan cuenta que tú estás preocupado por ellos, que tú honestamente te preocupas por las cosas que están pasando, que te interesa saber sobre su vida de una manera profesional, se sienten mejor y trabajan mejor contigo. Yo lo he vivido miles de veces, muchas veces. Y entonces se sienten como más comprometidos con la causa, se sienten como más parte del equipo y entonces duran más tiempo, trabajan más cómodos, trabajan mejor, su actitud es mejor y sus resultados son mejores. Pero sí depende mucho de que te des cuenta que preocupándote por ellos de una manera honesta y conociendo más sobre ellos es una muy buena forma de poder hacerlos crecer dentro de tu compañía y de poder tener mejores resultados de parte de ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el segundo corte y regresamos en un segundito. No se vayan, ¿ok? Déjame mover un poquito la luz aquí porque me está haciendo medio. Me aseguro que ahí con la. Yo la verdad soy pésimo para todo esto, pero bueno, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo porque la verdad que me cuesta mucho trabajo, pero quiero tener un programa de calidad, quiero aportar calidad y a veces me frustro y me cuesta trabajo y muchas cosas, pero la verdad que quiero hacer algo importante para poder brindarle a mi comunidad y poder hacer cosas importantes para mi gente, ¿sí? Es algo que me interesa mucho. Pero bueno, vamos a hacer el siguiente segmento. A ver, ahí quedó. Ahí quedó. Vamos. Bueno, pues estamos de regreso en este tercer corte, tercero sí, de negocios del alma. ¿Ok? Estábamos hablando del por qué es importante darle a la gente por escrito las responsabilidades que tienes dentro de tu equipo. No solamente porque es una forma oficial, legal, mejor, sino también porque es una buena forma de que todo el tiempo ellos sepan lo que estás esperando de ellos, ¿no? A mí me pasó que, obviamente, fue un error mío, ¿no? Contratar a una persona, decirle que iba a estar en tal lugar y prácticamente lo dejé ahí medio abandonado, ¿no?
Y al final de cuentas la persona se fue, no trabajó conmigo, porque se sintió que no lo estaba yo capacitando, se sintió que no le estaba yo dando la importancia, se sintió que no lo estaba yo haciendo sentir parte de mi proyecto, ¿no? Y bueno, decidió irse, lamentablemente, fue hace mucho tiempo, pero es una de las cosas que me quedó a mí como aprendizaje de que yo no le di el tiempo que necesitaba a esta persona para poder crecer. Y creo que yo después lo vi trabajando esta persona en otro lugar y trabajaba muy bien. Entonces me di cuenta que yo me había perdido la oportunidad de tener una persona que hacía un trabajo excelente por un descuido mío, por no haberme enfocado en hacer que esta persona se sintiera parte de mi equipo, que yo lo pudiera capacitar y poder ser específico en lo que necesitábamos de esta persona. Decirle, tú vas a estar, en ese momento iba a trabajar conmigo en un restaurante de comida hawaiana, se iba a encargar de la estación fría y también de la estación de la freidora. Entonces, eh, yo lo puse un poco como en medio de muchas cosas, no le di la capacitación que necesitaba y al final de cuentas, pues bueno, no pudimos seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo aprendí que tenía que realmente cada persona que yo agarraba, si yo no podía hacerlo personalmente, yo debía tener una persona capacitada para enseñarle a esta persona qué era lo que se debía de hacer. Entonces, no tenía que ver con que si yo tenía no tiempo, sino que tenía yo que tener ya sea yo la disponibilidad o una persona encargada que se enfocara en capacitar a esta persona y que tuviéramos desde antes esa persona ya preparada para poder capacitar al resto de las personas, ¿no? Ahora, cuando contratas personal, otra cosa que también tienes que considerar es, no solamente se trata de contratar, también se trata a veces de despedir gente, ¿no? Y a pesar de que es algo feo y a pesar de que es algo que uno no quiere hacer, pues la verdad es que a veces hay que hacerlo. La verdad es que a veces no queda de otra. Pero también hay que saber hacerlo de la mejor forma. Yo tuve muchas veces que hacerlo y la verdad que, a excepción de una vez con una señora que había contratado y que la señora se había enganchado, digamos, de una manera muy particular en el trabajo. Y la señora era una señora que era una señora mayor y ella daba su mejor esfuerzo, la verdad es que sí lo hacía, pero la velocidad a la que trabajábamos no alcanzaba para que ella pudiera seguir trabajando con nosotros. Entonces intentamos ponerle en otras posiciones, no le pareció, se sintió mal de que no tener la velocidad que necesitábamos que tuviera y se enojó conmigo. Y me acuerdo que me pidió si podíamos reunirnos en mi oficina, nos reunimos, me dijo muchas cosas, estaba muy molesta. Yo la entendí, se tuvo que ir, pero un tiempo después yo la encontré en otro lugar, la saludé. Algo que yo siempre tengo muy claro es que esto que yo hago no es personal, yo no tengo nada personal contra nadie, como en este caso, ¿no? La tuve que dejar ir, pero yo no tenía nada en contra de la señora. Cuando la volví a encontrar, de hecho, yo me di cuenta que se desconcertó un poco de que yo me acerqué a saludarla y me dio gusto verla y me dio gusto verla bien y me dio gusto verla, traía un uniforme de que estaba trabajando en otro lugar, entonces todo eso me pareció muy bien, pero esa es la parte fea de cuando tienes que contratar y también tienes que dejar ir a la gente, ¿no? Me ha pasado, una vez me pasó un muchacho que me empezó a organizar unas protestas dentro de la cocina porque querían más dinero todos. Bueno, creo que lo manejó de mala forma el chico, porque nosotros teníamos un corporativo. Si él hubiera ido al corporativo a decir, ¿saben qué? Queremos hacer esto y esto y esto, hubiera pasado. No me refiero a que hubieran aumentado a todos, porque pues la verdad que había gente que no había hecho lo suficiente para tener un aumento, o tenían muy poco tiempo para tener un aumento en un restaurante nuevo, pero teníamos un corporativo de varios restaurantes, entonces él quiso hacer un poco más como un boicot o algo así, entonces yo hablé con él, se puso medio agresivo, tuve que dejarlo ir, me, incluso me retó a que saliera yo a hablar con él y no sé qué. La verdad que las cosas no pueden pasar así, entonces se fue y unos años después en otro restaurante donde yo entré a trabajar él estaba y lo primero que hice cuando yo entré yo era el nuevo. Fui directamente con él y le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema contigo, espero que tú no tengas ningún problema conmigo, creo que te des cuenta que lo que pasó en aquel entonces
en otra compañía. Si tú sientes que hay algún conflicto conmigo, te pido que lo podamos charlar ahora, porque vamos a hacer equipo tú y yo juntos y no me gustaría que tuviéramos diferencias. Y el chico trabajaba bastante bien, la verdad que trabajaba bastante bien. Entonces, sí se enojó y me dijo, no, es que mira que tú, no sé qué. Pero terminamos en buen plan. Trabajamos muy bien durante el tiempo que trabajamos juntos. Él era un poco como entrenador, entonces lo mandaban a muchas tiendas. Y yo me di cuenta que podía yo tener que dejar ir a la gente a veces, pero que no tenía por qué terminar mal con las personas, ¿no? Ese muchacho creo que todavía sigue en restaurantes, la verdad que es muy bueno, es muy buen elemento. Y me hizo ver que fue bueno que yo me acercara, prácticamente yo entré a manejar esa compañía y lo primero que hice fue ir a hablar con él. Yo ya sabía que había muchas personas de esta otra compañía donde yo estaba trabajando ahí. Y bueno, la verdad es que con tantos años conozco mucha gente de muchos lugares, que hemos coincidido en varios lugares y con la gran mayoría me llevo bien, con la gran mayoría he tenido muy buena relación, pero cuando no la he tenido siempre trato de que eso no afecte y eso es lo que uno debe de hacer. Si tú tienes una persona en tu equipo que lamentablemente tienes que dejar ir, siempre hay una forma buena para hacerlo. Si lo haces de mala forma, hoy en día con las redes sociales, te arriesgas mucho a que esta persona diga o haga cosas en tu contra. Igual lo puede hacer de cualquier forma, pero eh, no hay necesidad de hacerlo de mala forma, ¿no? No hay necesidad. Yo me acuerdo que a mí me corrieron de muchos lugares, ¿no? De varios lugares. Y me acuerdo que a veces eran personas que yo veía cómo trataban a otras personas de mala forma cuando los tenían que dejar ir. Yo decía, bueno, realmente no era necesario, ¿no? No era necesario pasar por este conflicto porque realmente no es necesario que dejes ir a una persona de esa forma, ¿no? A mí muchas veces me tocó decirle, ¿sabes qué? No tengo suficientes horas para ti, creo que tendrías que buscar otro lugar y voy a tener que dejarte ir. Y así, punto, así sencillo. Pero lo importante era que yo me daba cuenta que no afectaba a la persona, no le afectaba, digamos, a un agrado, obviamente quedar sin trabajo la afectas, ¿no? Pero incluso en muchas ocasiones yo mismo le decía, sabes que yo no tengo horas para ti, pero ya hablé con fulano en tal lugar, bla, 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 él te puede entrevistar y si te acomodas con ellos, pues trabajar. O sea, yo mismo les arreglaba la opción de poder ir a otro lado, porque lo hacía con elementos que no es que no funcionaran o trabajaran bien, sino que realmente yo no tenía la opción de tenerlos conmigo. Entonces yo podía manejar esa otra opción y siempre funcionó bien, la verdad que siempre funcionó muy bien. Ahora, esa parte que es un poquito fea, también es una parte que uno tiene que hacer de manera muy profesional, porque, pues bueno, andamos todos en este mismo camino. Yo no sé si más adelante yo voy a ir a un lugar y esta persona a lo mejor va a tener una posición arriba de mí y entonces me va a hacer mal, ¿no? Hablando de eso, yo tuve una experiencia cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos, tenía, obviamente como todos, ¿no? Tenía dos trabajos. Y en uno de los trabajos que yo tenía yo era dishwasher. Era un dishwasher en un buffet. Lavaba yo platos como loco toda la tarde. Y había dos o tres managers, excelentes personas, la verdad que yo las recuerdo con mucho, mucho cariño. Y había una muchacha americana que era amante de la cultura mexicana, se sabía las canciones, cantaba, hablaba español perfecto, cocinaba comida mexicana. Y bueno, pasaron los años, yo trabajé ahí como 3 o 4 años, yo me fui y estos manes que trabajan ahí se pasaron muchos años ahí, más de 15 años yo creo. Después cuando a mí me tocó manejar un restaurante ya a un nivel más alto, ya yo contrataba a las personas para 2 o 3 locaciones, me acuerdo que me llegó un correo electrónico con la hoja de vida de ella. Yo leí el nombre y me acordé de ella, ¿no? Y me fui corriendo a ver su historial y vi que sí, que había trabajado los mismos años que yo en este lugar. Entonces, bueno, pues sí es esta persona, ¿no? La verdad que sería buenísimo para mí tener a esta persona trabajando para mí. Ahora yo era manager de área, y estaba aplicando para manager general, entonces yo lo consideré como que algo muy bueno para mí, ¿no? Y le dije, mira, habían pasado 15, 16 años, ¿no? Yo le dije, mira, yo soy fulano de tal, tú me contrataste, trabajé contigo hace no sé cuánto tiempo, yo fui tu dishwasher y después fui tal cosa y después tal cosa. En ese primer trabajo que yo les menciono ahora, yo terminé siendo manager de servicio, o sea, pude crecer porque en ese entonces yo hablaba inglés, entonces no querían tenerme lavando trastes tanto tiempo porque
podía yo estar de cajero o en otras cosas, ¿no? Y les digo, esto fue en 2000 o 2001. Y la muchacha no se acordó de mí, no se acordó de mí. Y, y le dije, mira, yo trabajé contigo, ahora yo manejo esta compañía y me gustaría mucho, mucho que tú pudieras ser una de las managers de nuestras tiendas. Y me dijo, a ver, déjame ver si entendí lo que me estás diciendo. Tú me estás diciendo que tú fuiste mi dishwasher hace mucho tiempo y ahora quieres ser mi jefe. Y a mí me sorprendió un poco la postura, ¿no? Pero yo lo manejaba por el hecho de que ella era tan buena en su trabajo que yo quería tenerla en mi equipo, ¿no? Y me dijo que no, eh, porque no quería trabajar para alguien que había sido su dishwasher, ¿no? Me pareció algo que no sé, se me hizo feo porque yo la verdad que era una persona que yo reconocía mucho su trabajo, lo reconozco mucho, era una persona que hacía un trabajo excelente. Y bueno, ella lo tomó desde otra perspectiva y no pudimos trabajar juntos otra vez. Pero bueno, son partes de las cosas que pasan. Pero bueno, vamos a hacer este tercer corte. En este tercer corte vamos a ir salsa y volvemos. Bueno, pues nos falta un solo corte. Tenemos aquí todavía algunos buenos puntos para tocar. Espero que me dé tiempo de tocarlos todos. Y vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos de regreso aquí en Negocios del Alma. Les agradezco mucho que estén conmigo. Estamos hablando de cómo hacer equipos poderosos, puntos a favor, puntos en contra, que nos han pasado. Cosas que tenemos que considerar siempre. Cuando tú tienes un equipo de trabajo, no puedes tú ser la persona que sabe todo. Tienes que tener miembros de tu equipo que sean personas que te aporten a ti también, porque así crecen todos, porque así todos salen arriba, ¿no? Una de las cosas importantes que tenemos que considerar es que cada persona que viene tiene que traer su experiencia para brindarla al resto del equipo, ¿no? Una de las cosas que no lo toqué por ahora, pero que es algo muy bueno, es estas personas que tienen una actitud siempre de colaborar y de ayudar, ¿no? Una persona que sabe sus responsabilidades, como lo hablamos en el corte anterior, que sabe sus responsabilidades, que tiene muy claro, que tiene por escrito lo que tiene que hacer, pero que no se sale de ahí y no toca nada que no le corresponda, no necesariamente es la persona que tú necesitas. ¿Por qué? Porque son personas que se limitan a solamente hacer lo que les corresponde, ¿no? Como por ejemplo, que está mesa fría, mesa caliente, estación fría, estación caliente. La estación fría está atrasándose porque tiene mucho trabajo, la otra estación terminó y está parado a los cruzados viéndolo porque no es su estación, ¿no? Creo que ahí es una de las cosas más importantes que como líder de tu grupo tienes que hacer, es enseñarle a la gente que todos trabajamos bajo una misma meta común. Es importante que tu equipo sepa cuál es esa meta que tiene tu compañía. ¿Qué estás buscando? Ser el más rápido de tu rubro, ser el más eficiente, ser el más sabroso, ser el más barato, ser el más caro. Tiene tu equipo que saber cuál es el perfil de tu compañía y cuál es el objetivo, la meta. Es súper importante porque se van a manejar de la forma correcta dependiendo de cuánta información tienen de hacia dónde va tu compañía, hacia dónde quieres ir tú, ¿no? ¿Cómo los estás capacitando? ¿En qué los estás capacitando? Es muy común, súper común, en las cocinas que hacemos un cross-training. Esto es que cada quien sabe hacer todas las posiciones. No siempre se puede, hay muchas veces que no se puede, ¿sí? Algo que también es importante, que a mí me sirvió mucho, a mí a nivel personal, fue una de las herramientas que yo utilicé para crecer en todos los lugares donde trabajaba, es que yo aprendía, donde fuera que empezara, ya fuera en la cocina o en el frente, yo aprendía perfectamente bien lo que tenía que hacer y después me iba a la otra parte. Me iba a aprender, si estaba yo de cocinero, me iba a aprender lo que era el frente porque yo sabía que iba a haber oportunidad adelante. Y generalmente en este medio de los restaurantes, las personas que trabajan en el frente no quieren hacer nada que tenga que ver con la parte de atrás y viceversa, los de atrás no quieren hacer nada al frente. Entonces para mí se volvió una herramienta y funcionó. Si tú tienes personas en tu equipo que tienen la capacidad, el hambre y que quieren trabajar así, créeme que es una ventaja muy buena que tienes, muy importante.
aprovéchala, pero valóralos. Tienes que darle valor a la gente. Tienes que darle el valor que se merecen, porque así es como se van a quedar contigo por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. No tiene tanto que ver con lo que les pagues, tiene más que ver con cómo los tratas y cómo se sienten dentro de tu equipo. Yo he conocido gente que gana, a mí me pasó, que tiene su ingreso es muy bueno, pero si no se sienten felices haciendo lo que hacen, se van a ir. Yo me fui de muchos lugares, de un par de lugares. Entonces las cosas que tienes que ver y que tienes que analizar es que, número uno, la actitud tiene mucho más peso que su hoja de vida, que el currículum. El hecho de que su hoja de vida eh, sea tan buena, no necesariamente significa que es la persona indicada para lo que tú buscas. La persona indicada para lo que tú buscas tiene un poco más que ver con la actitud y con el punto en el que tu negocio está y ver que esta persona puede engancharse a ese punto, ¿sí? Si tu negocio supongamos que está mal, que necesitas un chef urgente, un chef que venga y sea hands-on, se meta y opere y cambie y la persona que vas a traer es un chef que no tiene la actitud para hacer eso, va a ser difícil. Por eso tienes que analizar la parte de la actitud de la gente, ¿no? Tienes que darte cuenta que es una persona que quiere hacer equipo, que sabe hacer equipo, que no le cuesta trabajo hacerlo, porque de otra forma se te va a complicar, se te va a complicar. Muchas veces eh, necesitas a alguien que venga y revolucione tu equipo un poco más desde lo personal que de sus habilidades profesionales, ¿no? Una persona que venga y te diga, yo voy a aprender a conocer a cada uno de los miembros del equipo y voy a buscar sacar lo mejor de cada uno, ¿sí? Dentro de esa búsqueda muchas veces pasa que se pierden gentes, se pierden personas, o sea, en lo que tú estás haciendo esta búsqueda, casi siempre cuando llega uno con cierto cargo, cierto nivel, ya de entrada uno cae mal, ¿no? Entonces tienen que buscar la opción de que cómo hacerle ver a la gente que realmente no tienes nada en contra de nadie, sino que simplemente vienes por buscar esta meta común que ellos ya deberían tener identificada, porque ellos están antes que tú, no estuvieron antes que tú. Entonces, son las cosas que tenemos que analizar. Otra de las cosas que tienes que considerar es, eh, hay puntos que no tienen que ver tampoco con la actitud ni con la experiencia, sino tiene cómo transportarse contigo. Tiene muy complicado el tema de que, incluso pasa esto, ¿no? Tiene muy complicado el tema de que eh, tiene muchos compromisos, muchas cosas que no puede hacer. Una vez me pasó con una persona que contratamos que tenía que ir a corte cada determinado tiempo, pero era muy seguido. Y bueno, la verdad es que muchas veces lo hacía porque tenía que ir a corte, muchas veces no, muchas veces nos decía que tenía que hacerlo para tomarse los días y generalmente nos decía como un día antes o el mismo día, entonces nos complicaba, ¿no? En otra oportunidad tuve problemas porque trabajaba con nosotros una muchacha que de repente entró en un cuadro de depresión muy fuerte y como compañía, la misma compañía me pidió que buscáramos la forma de apoyarla y la apoyaron bastante. A final de cuentas, ella dejó de ir por cuestiones de su misma condición depresiva que tenía. Eh, Algunas de las personas que trabajaban con ella siguieron en contacto con ella, se recuperó después de tiempo y entró a trabajar a otra locación de la misma compañía, porque ella hacía bien su trabajo, simplemente que había entrado en un cuadro depresivo inesperado. Yo pienso, no, la verdad que, bueno, sí sé porque entró en todo eso, pero obviamente no puedo hablarlo. Pero son puntos que tienes que analizar que no tienen que ver con las habilidades o con la actitud, pero que siguen siendo importantes dentro de cómo operas el restaurante. No te estoy diciendo que si pasan por un cuadro así los abandones, pero sí es importante que si los conoces lo suficiente como pasó en ese entonces, puedas ver la forma de apoyarles, porque en muchas ocasiones no tienen mucha gente con la que cuenten. Y entonces si tú desde el trabajo puedes hacerlo, la verdad que muchas veces ayuda. Yo sé que no tiene nada que ver, yo sé que puede ser incluso un mal consejo que yo les esté dando, pero a mí me ha funcionado y lo que yo hablo en este podcast es solamente lo que a mí me ha funcionado. Sí, en base a mi experiencia, tengo muchos años de experiencia y en base a mi experiencia es lo que yo hablo. Me parece muy importante que cuando uno conoce a sus equipos, uno puede no solo alcanzar las metas como compañía, sino además a nivel personal muchas veces trasciende y se hace un amigo de estas gentes. Yo tengo un amigo que ahora vive muy cerquita de mí, no sé, 100 metros.
trabajamos juntos. Yo lo conocí en un restaurante donde yo llegué a manejar el restaurante. Nos hicimos muy amigos. Hacíamos mucho relajo los dos juntos. Yo me acuerdo que un día se sintió mal y se puso bien mal. Y lo llevamos a urgencias porque se sentía mal. Y cuando yo le dije que, cuando él más o menos empezó a sentirse un poco mejor, dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pusiste así? Me dijo, tengo problemas de presión. Y se me acabó mi medicina. Y faltaban no sé cuántos días para poder cobrar. Entonces, y eso me lo mencionó, ¿no? Es una persona que yo hoy en día aprecio mucho. Yo regresé al restaurante, él se quedó en la clínica. Yo regresé al restaurante y comenté con los muchachos. Y entre todos, no digo que sacaron de su dinero, pero teníamos las propinas que juntaban para todos. Y de ahí pagaron ellos la medicina de este señor, de este amigo. Y eso no pasa si no tienes un equipo sólido, si no tienes un equipo. Y no digo que fue por mí, fue simplemente por la relación que tenían todos adentro del restaurante. Y hoy en día es una persona que yo aprecio mucho y yo sé que el resto del equipo, donde quiera que estén, porque ya estamos regados por todos lados, siempre recuerden que en ese lugar trabajábamos muy fuerte porque estaba llenísimo todo el tiempo, pero que además éramos un equipo súper sólido, súper, súper sólido. Eh, yo te aseguro que si te enfocas en contratar a la persona indicada, tu equipo va a crecer, tu negocio va a crecer. Acá se trata de que los negocios crezcan. Si necesitas algún consejo, si necesitas alguna charla o si necesitas hablar con alguien de este tema, estoy a la orden. Mi número de teléfono es 801-833-9446. Yo estoy en Salt Lake City, en el Valle del Lago Salado, en Utah. Mi correo electrónico es omar.spicyutah@gmail.com. Y también estoy a la orden, mándame un correo, mándame un mensaje, mándame un WhatsApp y yo estoy a la orden para ayudarlos en lo que sea. Yo la verdad que soy un fiel creyente de que en la comunidad hispana podemos llegar mucho más lejos y si yo puedo poner un granito de arena con esto, la verdad que me siento súper complacido. Yo amo mi comunidad y me siento comprometido, no sé por qué, a aportar y ayudar a que mis hermanos hispanos puedan crecer mucho. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por compartir el podcast. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien